bendiciones de lo alto. Para las personas que están conectadas, buenas noches. Que nuestro Dios sea hablándonos, que nuestro Dios sea, mejor dicho, transformando el corazón. Que como llegaste, no vas a salir, ni yo tampoco, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad en la cual puedo venir a hablar tu palabra, en la cual está tu presencia, Señor, en este lugar, tu Santo Espíritu, Señor, nos rodea, Padre Santo. Yo te doy gracias por cada persona que está conectada, por cada persona que está aquí, aún por las que no han podido llegar. Bendecimos, Señor, sus vidas, sus familias, mi Rey eterno, y te pido, Padre de la gloria, que tu palabra entre a nuestro corazón, que se quede ahí, y que nuestra boca solo hable lo que sea tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Ahí sí? Bueno, la palabra de que Dios nos tiene para todos, porque me incluyo ahí, dice, ¿eres realmente libre? Lo hago como pregunta. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque nos congregamos, que porque estamos en este lugar, o bueno, o donde se congreguen o algo, dicen, no, realmente somos libres. Y hay problemas que hay dentro que muchas veces en vez de pedir ayuda al que es, a nuestro creador, estamos como contemplándolos, estamos como acariciando aquellas cosas en las cuales Dios te ha dicho, suelta ya, suelta ya. Yo te pongo este ejemplo. De pronto hay un problema físico y sabes que tienes que ir donde el médico, pero empiezas a buscar, a tener como otros canales que no, yo busco a ver mi vecino qué me dice, yo busco a ver en la droguería qué me dicen, y realmente esto lo que hace es como el problema lo hace muy superficial, o sea, lo alivia muy superficial, porque realmente no van directamente donde el que puede sanar de raíz. Entonces, empezamos a esquivar por no ir donde el que es. Y el médico nunca va a ir a buscarte a ti o me va a buscar a mí. El médico no busca a nadie. La persona que tiene el problema es quien tiene que buscar a ese médico y quien tiene que ir a contarle su problema. Y asimismo pasa con Dios. Nosotros sabemos dónde encontramos a Dios. Dios, usted clama y Él inmediatamente ahí está. No lo vemos, pero lo sentimos. Solamente es ver la creación para saber que hay un Dios. Para entender que esta creación no la hizo el hombre. Aún nosotros, aún es ver nuestro cuerpo. Para entender que esto no lo hizo el hombre. Un Dios supremo, un Dios grande, el cual puede restaurar nuestras vidas. Entonces, es lo mismo, por eso yo quiero que vamos a empezar con Salmo 119, 133. Dice la palabra de Dios, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mira lo que dice tan especial. Ordena mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué dice el salmista, ordena mis pasos? Porque nosotros como humanos, siempre los pasos tienden a ir para donde no deben de ir. Entonces, en la vida, en todo hay señales. Si usted va aquí en la ciudad, hay semáforos, hay avisos, hay anuncios. Si usted sale a carretera, hay anuncios y son muy visibles, porque nunca son así pequeñitos que no los alcancen a ver. No, son letras grandes, muy visibles. Por ejemplo, la semana pasada, desde yo creo que como una semana o más de una semana, estuvieron anunciando el domingo 11 de junio va a estar cerrada la autopista,
6:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Y todo el tiempo yo pasaba y yo veía el anuncio, yo veía el anuncio. Ahora, aquella persona que pasa distraída, que no mira, que no es, ¿qué pasó? Que llega y va a entrar y está cerrado. Y el problema, ay, pero ¿por qué no avisaron? Claro, el anuncio estaba. El anuncio estaba. Pero el problema es qué tan concentrado caminas, qué tan atento estás a cada señal, qué tan atentos estamos. Entonces, dice la palabra de Dios, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira lo que dice, lámpara es a mis pies. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra brújula, porque la palabra de Dios es nuestra lámpara, porque cuando dice es a mis pies tu palabra, es porque aquí va la luz por donde yo voy caminando. Y lumbrera ilumina más allá. La lámpara ilumina lo de cerca y la lumbrera ilumina más allá. O sea, ¿qué estás viendo acá cerca y qué estás viendo allá? Que no vayas a tropezar. Eso es la palabra de Dios. Te está dando advertencia. Por aquí no es. Vas a tropezar, te va a pasar esto. Hazme caso, obedece, porque así es nuestro Dios. Todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo nos está diciendo. Por eso el salmista dice, ordena mis pasos. Le está diciendo, Dios, tu voluntad, no la mía. Tu voluntad y no la mía. Cuando yo le digo ordena mis pasos, quiero hacer lo correcto, lo que a ti te agrada, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Por qué dice la palabra enseñorearse? Porque acá lo dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Enseñorearse qué es? Toma posesión, es el que ordena. Eso es enseñorearse. Y ahora, que cuando está diciendo enseñorear, está diciendo, todo empieza en tu mente, todo empieza en mi mente. ¿Qué estamos pensando? La semana pasada, en el devocional de las mañanas que tenemos las damas, hablaba la pastora sobre Filipenses 4:8 y decía, en esto pensad todo lo bueno, todo lo bueno. Eso nos manda Dios a pensar, porque es que aquí recibimos una batalla muy grande. Y entonces yo digo, bueno, por lo menos hay una circunstancia difícil como la que está pasando nuestra hermana Yolanda con su hijo, Zambrano, Ruby, y aún muchas personas, muchos de nosotros que pasamos momentos difíciles, yo también, y de pronto decimos, no, pero es que la palabra de Dios dice, pensad todo lo bueno, y en un momento de esos, ¿usted qué piensa? Lo malo. Uno piensa es totalmente al contrario de lo que dice la palabra. Entonces empieza una lucha en nuestra mente, porque como dice, el enemigo manda dardos a la mente de derrota, de que ese Dios que ustedes tienen, y mire lo que le pasa, ese Dios que ustedes tienen, mire dónde están. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que ordenar, y a la palabra de Dios dice, pensad lo bueno. Señor, gracias. Yo sé que no es fácil. Yo sé porque yo lo he vivido y sé que no es fácil. Decir, yo voy a pensar lo bueno cuando de pronto me está pasando algo malo. Y empieza una lucha y yo le digo, Señor, ayúdame. Tú dices en tu palabra, pensad todo lo bueno. Es porque tú de esto vas a hacer un final feliz. Un final feliz. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos las circunstancias, muchas veces no entendemos las cosas, pero Él sí las entiende y Él sabe por qué lo hace. Aún, a veces han pasado cosas y usted dice, pero ¿por qué si esa persona le pasó eso y no busca tanto a Dios? Estamos en formación. Cada uno de ustedes y yo estamos en una formación en la cual ese alfarero está formando esa jarra. Y si le toca desbaratarle y volver a empezar, Él lo hace. Pero a Él le gusta todo perfecto. Él quiere todo perfecto en nosotros. Hay un ejemplo en la Biblia
que alguna vez yo lo hablé sobre el hermano del hijo pródigo, porque no lo voy a hablar así, sino que voy a resumirlo. ¿Por qué lo traigo a este mensaje? Porque realmente este hermano del hijo pródigo estaba viviendo dentro de la casa del rey. Tenía todo, tenía todo. Pero sin él darse cuenta, dentro de él era esclavo, él era esclavo. Esclavo de la envidia, esclavo de la rabia, esclavo de la amargura. ¿Por qué? Porque cuando ese hijo pródigo volvió a casa, este hermano, en vez de ponerse feliz, lo que hizo fue reprochar al papá. Lo que hizo fue renegar sobre la forma como lo recibía él. Y uno dice, pero bueno, si un hermano se va de casa y luego lo ves con vida, lo ves que está regresando, es de felicidad. Dios dice en su palabra que Él hace fiesta cuando uno solo llega a Él hace fiesta. Entonces, ¿por qué este hombre no hizo fiesta? Porque este hombre reprochó, porque en su corazón estaba esclavo de toda amargura. Aún no era libre y vivía dentro de la casa del rey. Entonces nosotros sabemos que todos tenemos una lucha, claro, estamos dentro de esta carne, de esta naturaleza caída. Entonces todos estamos en una lucha, pero Dios nos ha llamado a libertad. Entonces quiero que nos vamos a Juan 8, 31 al 36. Dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está diciendo verdaderamente, o sea que hay libertad que no es verdadera. Está hablando, seréis verdaderamente libres. El enemigo siempre trata de buscar la debilidad. Usted sabe que él es muy astuto. Por lo menos yo veía un programa que se llama Mentes Brillantes. Y la semana pasada yo me veía ese programa y pasaban como muchos personas que hacían los robos, pues imagínense qué tan buenos eran que se dan el lujo de pasarlos por televisión, de hacerles un programa, pero robos de hace muchos años, no así actuales, sino que de hace, bueno, el que yo vi era robos pues de hace ya muchos años. Y me causó, uno de ellos me llamó mucho la atención, porque resulta de que este hombre, lo que él hacía, ellos empiezan primero a analizar el terreno. Ellos no llegan así a la loca y dicen voy ya y robo, no. Ellos empezaban, esta persona empezaba a analizar, él quería hacer un robo a una bóveda de un banco. Imagínense la grandeza de ese robo. Y él empezó a analizar a uno de los guardas y lo vigilaba hasta que le encontró una debilidad. Resulta que este hombre tenía una debilidad y era ir a esos lugares de striptease. Tenía esa debilidad y él dijo, aquí es, aquí va a caer. Y preciso, hizo que fuera, lo hizo tomar, beber, y cuando él estaba borracho le sacó las llaves
sacó todas las copias de las llaves y volvió y le dejó sus llaves en su lugar. Y claro, él logró hacer lo que quería hacer y robar. Y esto me tocaba mucho cuando yo vi este programa y yo decía, Dios mío, así mismo es el enemigo. Él empieza a analizar el terreno. Él empieza a mirar a ver qué debilidad hay aquí. Y por ahí, él tiene paciencia. Él tiene paciencia. Y por ahí empieza. ¿Qué pasa si nosotros no estamos firmes? ¿Qué pasa? Ahí es donde, porque es que el enemigo, ¿sabe qué quiere él? Volver a la persona esclava de él. Y lo digo volver porque nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres. Y él quiere es esclavizar. Eso es lo que él quiere, esclavizar. Por eso es que Dios dice, mire, aquí van a encontrar ustedes la libertad. Aquí vamos a aprender a conocer a Dios. Aquí vamos a aprender a saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Esos avisitos de advertencia, de todo, aquí los encontramos. Aquí, donde nos está diciendo, mire, vengan por acá, que yo te voy a llevar a un lugar de reposo. Porque el mundo no da reposo, da un reposo entre comillas. El mundo no da un reposo. Entonces, no se nos olvide que ese enemigo es astuto. Hay raíces de esclavitud que se dan por un pasado de maltrato o por no haber crecido con un papá, una mamá, por falta de amor, por tantas cosas. Entonces vienen miedos, vienen cosas. ¿Saben? Yo cada que veo a una persona en alguna condición allá en la calle, todo, yo siempre digo, ay, hay un pasado. Y la semana pasada yo conversaba con un cliente, resulta de que él hace muchos años yo lo distingo, y él tiene una condición contraria a lo que Dios dice. No la digo, pero él tiene una condición que no es como Dios dice. Y no porque él me lo haya dicho, porque él no me lo ha querido decir, pero Dios me mostró. Dios me mostró la condición de él. Y yo a veces hablo con él cuando tenemos así el tiempito y él va de pronto así porque él tiene muy poco tiempo, él trabaja y todo. Y la semana pasada estuvo, no, esta semana estuvo. Y entonces conversaba y yo le preguntaba a él, ¿y cómo está? ¿Y cómo está tu familia? O algo, y me decía, no, mi mamá igual. Pero él lo decía con ese dolor. Y él me decía, yo no sé quién es mi papá. Y él es una persona ya profesional, adulta. Me decía, yo no sé quién es mi papá, yo siempre le pregunté a mi mamá por él, pero mi mamá hay cosas que no me ha querido decir y yo quiero saber, yo quiero saber. Aparte de eso, yo crecí con, con los apellidos de mi mamá. Si usted supiera yo cómo me sentía en el colegio, me decía él, yo me sentía tan mal de que todos tuvieran el apellido de un papá y yo no. Y yo no tenerlo, me sentí frustrado, me sentí con pena, me sentí con vergüenza. Y ese hombre tiene tanto dolor en su corazón. Y me dice, mi mamá en vez de darme amor, no se preocupa por mí tanto como yo quisiera que ella se preocupara por mí. ¿Saben algo? Yo le decía a él, yo le decía, mira, todo ese vacío que tú tienes, solo Dios lo puede llenar. Sino que él no ha querido. Él no ha querido. Y yo digo, mire, a mí me da una tristeza porque yo sé que nosotros somos padres, cometemos errores, todos cometemos errores porque no somos perfectos. Pero precisamente cuando nosotros le pedimos a Dios, le pedimos esa sabiduría, oramos, mire, mi esposo y yo oramos por nuestras hijas, todo el tiempo le pedimos a Dios que no las deje desviar del camino, que cuando estén, porque es que nosotros no podemos caminar detrás de ellas todo el tiempo, no, pero Dios sí lo puede hacer.
Y es tan triste ver como cada día los padres se dedican más a lo material y están dejando a sus hijos ahí, donde necesitan de su papá, necesitan de su mamá. Yo no digo que no trabajen, claro, tenemos que trabajar, el que no trabaja no come, dice la palabra de Dios, pero ¿en qué condiciones están tus hijos? ¿En qué condiciones están? Si Dios nos ha puesto a nosotros como administradores, entonces, ¿qué estamos haciendo con esa administración? ¿Qué estamos haciendo? En el colegio hacen taller de padres, aproximadamente en el año hacen por ahí tres más o menos. Y hace un mes hubo uno. Yo siempre voy, porque yo digo, yo algo aprendo. Y en este taller iban a hablar de algo muy importante, porque mire, nosotros a veces no nos damos cuenta ni lo que está pasando allá afuera. No nos damos cuenta de la cantidad y tipos de drogas, de cosas, no nos damos ni cuenta. Y precisamente hablaban, y era para octavo, noveno, décimo, 11. Y de cada grado, yo creo que son 3 o quizás hasta 4 salones de cada grado. Y de cada salón son 30 o hasta más de 30 alumnos. ¿Y sabe cuántos padres habíamos? Yo conté por encima, yo creo que no habíamos 30 padres. Y decía, esa persona que daba la charla decía, yo pensé que esto iba a estar a reventar. A veces es triste cuando llaman al papá o a la mamá a algo importante, pero el papá y la mamá están ocupados. A veces es triste cuando Dios dice, mira, instruye al hijo en la palabra y aún en la vejez. Él dice, yo prometo, porque Dios dice, y aún en la vejez no se apartará de él. ¿Dios miente? No, Dios no miente. Dios no miente. ¿Por qué? Porque es que su palabra es la respalda. ¿Y la labor es de quién? La labor es de nosotros los padres. Nunca es tarde. No. Solamente es empezar. Es empezar la labor. Y afuera hay tantas personas dolidas con un corazón tan, digámoslo, tan destruido, que necesitan tanto de Dios, que necesitan tanto de una palabra, porque Dios dice en su palabra que solamente en Él seremos completos, solamente en Él. De resto, van a haber vacíos y vacíos y vacíos, pero solo en Él estamos completos. Mire, oremos por nuestros hijos todo el tiempo estémosle pidiendo a Dios, Dios, si hay alguna anomalía, muéstrala. Mire, yo les aseguro, por experiencia, que Él la muestra y la muestra a tiempo. A tiempo la muestra, no cuando ya cogió ventaja el problema, no, a tiempo lo muestra. Y hay que corregir a tiempo y no a destiempo. Vámonos para Marcos 8, 22 al 26. ...22 al 26 dice, un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Yo quiero poner dos ejemplos
y uno es este, en el cual cuando miramos las sanidades que Jesús hacía, ¿quién buscaba la sanidad? El que la necesitaba, ¿verdad? Entonces vemos cómo a este hombre se lo llevan a él, como el ciego también a veces, en otra historia decía, el ciego, Jesús de Nazaret, les decía, sáname, y le gritaba y le gritaba y le gritaba. Y vemos cantidad de historias. Aquella mujer de flujo de sangre que fue y tocó el manto y se metió entre la multitud de la gente. Y esta mujer dijo, yo quiero ser sanada, y buscó la forma de tocar ese manto. ¿Saben? Jesús no rechazó al que lo buscaba. Jesús no rechazó. Cuando esta persona le llevaron a este ciego, Jesús lo que hizo fue, lo tomó de la mano y lo sacó. No quiso, o sea, no hay explicación por qué no quiso entrar Jesús allá a la aldea, porque quiso todo así en secreto. Bueno, él no quería de pronto se le iban a venir todos encima. Ustedes saben que a él lo estaban persiguiendo. No hay una explicación específica de por qué él no quiso entrar a la aldea, sino que lo que hizo fue sacarlo. Pero lo podemos hacer a la vida de nosotros. ¿Qué significa cuando Dios saca? Te está sacando de donde no debes de estar. Entonces, Él lo toma de la mano y lo trae y lo sana y le dice, vete para tu casa. Vete y no entres allá. No entres. Como Dios nos dice, no regreses a tu pasado. No regreses. Y el otro ejemplo quiero es cuando no lo vamos, bueno, sí leamos Éxodo 1, sí leamos lo mejor. 1 del versículo 6 al 14. Aquí es sobre la esclavitud del pueblo de Israel. Bueno, como para resumir, el pueblo de Israel estaba en Egipto porque pues hubo hambre en la tierra, José fue el segundo al mando y entonces él era el que administraba el alimento, todo esto. Entonces lo que hizo fue traer el pueblo de Israel, darle comida, darle alimento, entonces este pueblo, bueno, se quedó ahí. Pero resulta de que José muere ese faraón y ya llega un faraón totalmente que no conoció a José, que no nada. Entonces, ¿qué es lo que hace ese faraón? Volver esclavo el pueblo de Israel. Entonces quiero que leamos del 6 al 14 y dice así. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dureza, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces vemos acá cómo este pueblo, lo que hizo el pueblo egipcio fue, los vamos a volver esclavos. ¿Saben algo? Él sabía que ese pueblo era más fuerte. Él lo sabía. No conoció a José, no conoció nada de eso, ni le temió a Dios, pero él sabía que ese pueblo era fuerte.
Entonces lo que hacían era, no, seamos sabios, vamos a ocuparlos, póngale trabajo duro, vamos a amargarles su corazón, vamos a hacer todo lo posible para que ellos estén oprimidos. Pero cuando este pueblo ya no aguantaba, porque era un trabajo muy duro, cuando este pueblo ya no aguantaba, lo que hizo fue que clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, inmediatamente Dios acudió. Inmediatamente Dios dijo, listo, les voy a traer un Salvador, Salvador es Jesucristo, les voy a llevar una persona que voy a utilizar para que los saque de allá. Y lo que hace es que utiliza a Moisés y empieza y saca a su pueblo, se lo lleva, y Dios dice, los llevaré a un lugar donde fluye la leche y la miel, los llevaré a una tierra prometida, los llevaré allá donde todo es bien, los llevaré allá. Pero para llegar a ese lugar, ¿qué había que hacer? Había un trayecto, había que caminar. Y en este camino Dios estaba siempre respaldándolos a ellos, siempre estaban con ellos todo el tiempo lo que necesitaban. Tenían hambre, les daba de comer. Tenían frío, los cubría con su calor. Tenían calor, había una sombra que los cubría. Todo el tiempo lo que ellos pedían, todo el tiempo Dios estaba ahí. Pero aún así, este pueblo quería retroceder. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban esclavas al pasado, a Egipto. Y eso trajo muchas consecuencias. Y todos conocemos esta historia. Entonces, eso es lo que Dios dice. Mire, si Dios nos está dando una tierra prometida y dice, aquí los voy a traer, Él está hablando del principio y Él está hablando del final. Pero el trayecto, Él no lo explica. Simplemente Él dice, caminen. Entonces volvemos al principio, como decía el salmista, Señor, ordena mis pasos todo el tiempo, que no se enseñoree la iniquidad sobre mí. Apréndase en este versículo, Salmo 119, 133. Gracias, Amparito. Señor, ordena mis pasos. Cada que vamos caminando hacia lo que Dios nos está prometiendo, hacia lo que Dios ha dicho, cada que vamos caminando, Señor, ordena mis pasos, porque esos pies tienden como a desviarse. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y precisamente hubo consecuencias. La mayoría estuvieron 40 años donde no era para estar 40 años en el desierto. Aparte de eso, todos, solamente los de 20 años para abajo pasaron, de resto murieron ahí, porque Dios no permitió por su incredulidad, Dios no permitió por su desobediencia, por eso Dios no permitió que pasaran allá. Entonces, eso es lo que Dios dice yo los quiero hacer libres. Yo quiero que seamos libres, que sean ustedes libres, que todos seamos libres. Entonces, vámonos a Gálatas 5:1. Dice, el título dice, estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mira lo que dice, estad libres, y no sea otra vez. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Volvía, no, pero es que yo recuerdo cuando nosotros comíamos carne, cuando nosotros comíamos, y entonces recuerdan la carne y no recuerdan la opresión que tenían allá. Miren lo que ellos recordaban, pero no recordaban por qué ellos le clamaron a Dios. Le clamaron porque ya se sentían oprimidos. Entonces sí recuerdan la carne, sí recuerdan la comida y no recuerdan lo otro. ¿Quieren volver a ser esclavos? Ahí está la pregunta. O sea,
no nos hacemos libres nosotros mismos. La libertad es un regalo de Jesús. Cuando luchamos nosotros por liberarnos, simplemente volvemos a estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo leí esto, decía, en un artículo, decía, una ex esclava, después de la guerra civil, estaba confundida acerca de su estado y preguntó, ¿ahora soy libre o no? No sabía ella. Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Mire, para que cada uno se pregunte esto, nos preguntemos, ¿verdaderamente somos libres? ¿O qué hay dentro de nosotros que no nos está dejando llegar a la libertad que Cristo quiere? Entonces lo que digo, la pelea no es nosotros. Mire, si nosotros vamos a pelear, nos vamos a cansar y no vamos a hacer nada. La pelea es de Dios. Clama, clama, dile a Él qué es lo que te está oprimiendo, qué es lo que necesitas. Ordena mis pasos y que la iniquidad no se enseñoree de mí. Recuerda, Salmo 119, 133, que la iniquidad no se enseñoree de mí. Que si el dardo lo mandó el enemigo, recházalo, porque él va a llegar solo aquí, a la mente. Pero aquí tenemos una batalla y tenemos que romper esa batalla aquí y no dejarla pasar al corazón. Aquí la tenemos que derrotar. ¿Saben algo? Los de afuera piensan que ellos son libres y que nosotros somos esclavos. A ver, ¿por qué lo piensan? Porque ellos dicen, nosotros hacemos lo que nosotros queramos, nosotros hacemos todo, entonces somos libres, mientras que ellos, vea, ellos no pueden tomar, ellos no van a bailar, ellos no están, y no se dan cuenta de que a medida que nosotros vamos caminando con Dios, Dios va quitando toda esa iniquidad, todo eso lo va quitando. Y nosotros somos libres, a nosotros no nos hace falta eso. No lo hacemos ni siquiera porque nos obligan, no. Porque Dios nos limpió, porque Dios nos restauró. Porque todo eso de allá no trae nada bueno, lo que traen son consecuencias. Eso es lo que trae lo de afuera. Lo de Dios trae consecuencias, pero buenas, todo lo bueno. Entonces, cuando ellos dicen, no, ellos son esclavos, nosotros somos los libres, ahora yo hago una pregunta. Cuando ellos tienen una dificultad, ¿a quién llaman? ¿A quién acuden? Entonces yo digo, bueno, si realmente dicen ellos son libres y nosotros somos esclavos, ¿por qué acuden a nosotros? Yo recuerdo que hace unos meses al hermano de mi esposo le detectaron una enfermedad y este hombre, le hemos hablado, él, no, eso, nada, nada. Y cuando ya cuando un día me dice mi esposo, vámonos, estamos en el culto y cuando termina me dijo, vámonos que nos están esperando allá, nos están esperando en la casa, a esta hora. Ellos viven en el norte, norte, norte. Y yo, ¿y eso? Porque acudieron a nosotros, imagínense, nos esperaron, era de noche, viviendo ellos bien lejos, y eran los primeros que nos querían contar para que oráramos por ellos. Y yo digo, entonces yo les hago la pregunta, ¿quiénes son los esclavos? Cuando nosotros tenemos un problema, no acudimos a los de afuera, allá, al que es, acudimos al que realmente nos ha dado la libertad, aquel Dios, aquel papá, mira, Él es un papá para nosotros, Él es un papá. Él es algo tan especial, mire, yo a Él lo trato como mi papá. Y cuando yo tengo algo, yo le digo, ay papá. Yo no tengo papá físico, pues mi papá murió cuando yo tenía 12 años. No conocía del Evangelio.
Yo vine a conocer ya aquí en Cali, pues ya mis, bueno, como casi a mis 20 y algo, 30 años, vine a conocer yo de Dios. Y uno crece con, claro, uno crece con muchos vacíos, la falta o la necesidad de ese papá. Gracias a Dios tengo a mi mamá, Dios me la tiene aún. Y yo siempre yo acudo a él y yo le digo, tú eres mi papá. Y yo a veces le digo, papá, yo quiero algo, mira, yo anhelo tal cosa o esto. Él dirá en qué momento me la va a dar o a veces ni me lo da, porque él sabe qué me conviene. Yo no. Como decía ahorita el pastor, o sea, nosotros podemos pedir, como decía Zambrano, nosotros pedimos a lo que nosotros queremos, pero realmente es la voluntad de Dios. Realmente cuando es la voluntad de Dios, Él lo va a dar a su tiempo. Y cuando yo quiero algo, yo a veces lo miro y yo digo, ay, yo quiero esto. Es más, Él a uno le cumple los deseos hasta diminutos, hasta pequeños, tan pequeños que yo lo conté alguna vez y yo dije, algún día yo llegué a almorzar donde mi mamá ya no estaba, yo llegaba de trabajar y estaba solamente la empleada y ya no estaba. Y yo me senté y cuando yo me senté en el comedor yo dije, ay, tengo unas ganas de comer mango. Así, yo dije, así tengo unas ganas de comer mango. Cuando llega ella y me dice, ay, su mamá le dejó esto. Cuando yo veo eran mangos. Y yo decía, ¡ah! Yo dije, aún, mire, yo lo deseé en el momento que me senté. Ni siquiera venía en el camino deseando comer mango, sino en el momento que me senté. Pero Dios sabía que yo lo iba a desear. Él ya conoce qué quieres, Él conoce tu futuro, Él conoce tu presente, todo, 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 todo. Por eso, ¿yo a quién más voy a elegir a que ordene mis pasos, sino a aquel que conoce el mañana? ¿A quién más le voy a decir yo? ¿Mm? Confiar en aquel que es nuestro Dios y que todo lo da. Para terminar, dice la libertad de nosotros es el deseo y la capacidad dada por el Espíritu Santo para hacer lo que debemos hacer ante Dios. Esa es la libertad. Es el deseo y la capacidad dada por el Espíritu Santo para hacer lo que debemos de hacer ante Dios. Amén. Vamos a orar. Mientras vamos orando, vamos escuchando esta adoración que dice en los brazos de papá, porque ahí es donde nosotros debemos de acudir, los brazos de papá. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, mi Rey, por ese amor tan grande que tú tienes hacia nosotros. Hoy te decimos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de verdad, si solamente tú eres el único que nos puede abrazar, que nos puede restaurar, que puede llenar cada vacío que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Dios, cada persona que está conectada, que está en este lugar. Tú sabes qué hay dentro de su corazón, si de pronto hay dolor, si de pronto hay un pasado que ha sido como difícil, un pasado que de pronto no ha sido el que era de esperar, de pronto por un papá, por una mamá, de pronto por algo que dijeron, tú no sirves, tú no vas a llegar lejos, tú no vas a ser nadie en la vida. Tantas cosas que pueden herir nuestro corazón. Y eso nos ha hecho esclavos, esclavos del miedo, esclavos de la amargura, esclavos del dolor, esclavos. Y de pronto se ha enseñoreado aquella iniquidad. Pero hoy está Dios aquí, hoy está su Santo Espíritu
Y Él está diciendo, ven a mí porque yo voy a restaurar tu corazón. Yo voy a ser de pronto ese papá que tú no tuviste. De pronto eso que te faltó, eso que te hirieron, yo voy a entrar a construirlo. Yo voy a entrar a ordenar esta vasija. Yo voy a entrar a cada falencia que haya adentro, yo voy a entrar a organizarla. Dios, gracias. Gracias, mi Rey, porque conocerte a ti ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Yo siempre te lo he dicho, Dios. Yo me paro aquí en este lugar con reverencia a ti, mi Rey, porque yo siempre te digo, Señor, no dejes que hable lo que no es, que pongas tu palabra, Dios, en mi boca, porque somos instrumentos, solamente somos instrumentos. Pero realmente el que da el crecimiento, el que restaura, el que levanta, eres tú. Solamente eres tú. Y hoy te pido, Señor, que este remanente, Dios, tú lo abraces y tú tomes el lugar que ellos necesitan. Ese lugar que de pronto el mundo ha querido destruir. Pero hoy tú dices que de lo vil y menospreciado es lo que tú escoges. Lo que para el mundo no le sirve, a ti sí. Porque tú de algo quebrado, tú haces una gran vasija. Porque tú de una arena, de un grano de arena, haces una perla muy valiosa. Una perla muy valiosa. Sino que a veces se va al lugar que no es. A veces se va al lugar donde no te van a dar esa restauración que necesitas. Solamente en los brazos de Papá Dios. Solamente es ahí es donde nosotros vamos a encontrar la restauración. Señor, gracias. Gracias porque no saldremos de este lugar igual. Gracias, Señor, porque saldremos libres en el nombre de Jesús. Verdaderamente libres, libres. Y si en algún momento alguien ha vuelto a su yugo de esclavitud, hoy es libre en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por aquellas personas que tienen dolor, por la enfermedad, por alguna circunstancia, Señor, sea económica, sea de salud, sea familiar. Yo te pido, Señor, restaura la vida de Ángelo, restaura la vida de Amparo Zambrano, restaura la vida de Ruby, restaura la vida de mi mamá, Señor. Restaura la vida, Señor, del pastor Johan. Restaura la vida de Angélica, Señor. Restaura la vida de Claudia, mi Rey, que hoy le hicieron su cirugía. Restaura la vida de Freddy, el hermano de Zambrano. La vida de ese bebé de Chile, Señor. Padre, levanta a Josué, mi Rey, porque tiene un nombre profético. Y ese niño va a ser para ti, mi Dios. Ese niño va a ser para ti en el nombre de Jesús, porque tú lo vas a levantar y vas a hacer grandes cosas con él y sus padres lo verán. Gracias, mi Dios, por cada persona que ha pedido oración. Cada persona que ha pedido oración. Yo sé que tú estás escuchando. Tú estás escuchando. Gracias por la restauración. Nos quedamos en el lugar donde te conocimos, en el lugar donde tú nos restauras. En el nombre de Jesús, amén y amén.